En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 27 de junio del 2021. Domingo 13 del tiempo ordinario. Mis queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos este domingo nos dice: habiendo Jesús pasado de nuevo la otra orilla, se le reunió una gran muchedumbre, y él estaba junto al mar. Llegó a él uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al verle se arrojó a sus pies e insistentemente le rogaba, diciendo: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que sane y viva. Jesús se fue con él. Mucha gente le seguía y le apretaba alrededor. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido mucho por parte de muchos médicos, gastando todo lo que tenía sin provecho alguno, antes bien empeorando, habiendo oído hablar de Jesús, vino entre la gente por detrás y le tocó el manto, pues se decía: si consigo tocar siquiera su vestido, seré sanada. Al instante se le detuvo el flujo de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Pero Jesús, sintiendo la potencia que había salido de él, se volvió a la multitud diciendo: ¿quién ha tocado mi manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y dices: ¿quién me ha tocado? En tanto, él miraba en derredor para ver a la que lo había hecho, y la mujer, llena de temor y temblorosa, sabiendo lo que le había sucedido, vino, se postró ante él y declaró toda la verdad. Jesús le respondió: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y sé curada de tu mal. Aún estaba él hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que decían, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, ten solo fe. No permitió que nadie le siguiera, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegados a la casa del jefe de la sinagoga, vio el gran alboroto de gente que lloraba y las plañideras. Entrando les dijo: ¿a qué este alboroto y este llanto? La niña no ha muerto, duerme. Y se burlaban de él. Pero él, echando a todos fuera, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que iban con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y echó a andar. Tenía 12 años, y se llenaron de gran estupor. Jesús les recomendó mucho que nadie lo supiera y ordenó que le dieran de comer a la niña. Este pasaje del Evangelio, mis queridos hermanos, presenta dos milagros, dos intervenciones extraordinarias del Señor que son claramente signos. El primero, la instantánea curación de una mujer enferma que pensaba: me basta tocarle y seré sana. Tantos tocaban al Señor, la gente le oprimía, lo notan los discípulos, pero una sola en realidad lo tocó, tanto que al instante fue sanada. Recibió, podíamos decir, una descarga de vida, la vida del Señor, que ha dicho: yo soy la vida. ¿Y qué es lo que tocó? Tocó en realidad su divinidad mediante la fe. Sólo así se puede tocar de verdad al Señor. Materialmente tantos tocaban su cuerpo, pero eso no era fe. Para tocar al Señor y obtener de Él, se le puede tocar solo con el alma, tocar su corazón con la fe, con la confianza. Aquella mujer estaba segura. Le tocó de forma que nadie se diera cuenta, ni siquiera el Señor, pero él lo notó claramente, ¿cómo no?
Jesús sintió esa comunión que se creaba entre él y la pobre mujer. Para tocar al Señor es necesario establecer una comunión con Él. Nosotros le recibimos en la Eucaristía, sí, pero ¿de verdad lo tocamos? Tantas veces la comunión deja todo como antes, igual, cuando no peor, a menos que nuestra voluntad no sintonice con la suya, que nuestro corazón no toque el suyo con el deseo y la confianza, con la certeza viva de que el Señor me ama y no me dejará en el estado en que me hallo. Las sanaciones físicas el Señor las ha hecho como signo de otra curación más importante, espiritual, la del alma. La segunda intervención del Señor fue la resurrección de la niña. También en este caso permitió que la fe de ese hombre, el padre de la niña, fuese puesta a prueba. ¿Por qué permite el Señor que tantas veces las dificultades, en vez de allanarse, parece que se vuelvan aún más grandes? Pareciera como que al Señor le guste ese juego, deja o duplica. Jesús quiso que la fe de aquel hombre aún fuera más grande. Por eso, en vez de sanarla en ese momento, conforme a la fe de aquel padre, permitió que la niña muriese. Alguien llega corriendo a avisar al padre: la niña ha muerto, no hace falta que se moleste el maestro. Imaginemos que el Señor le haya dado un apretón en el brazo a ese hombre. No temas, solo sigue teniendo fe, que si dudas me estropeas la fiesta, me impides que haga un milagro aún más grande. Al llegar a la casa encuentran el alboroto, la gente que llora, las mujeres pagadas. Para llorar era una costumbre de aquel tiempo, para hacer notar aún más el dolor. Y Jesús dice: la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Jesús sabía que no estaba muerta. La verdadera muerte no es esa, es perder al Señor, que es la vida, es perderlo para siempre. En otra ocasión, hacía ya 4 días que el amigo Lázaro había muerto. De nuevo Jesús dijo: Lázaro no ha muerto, sino que duerme, y yo voy a despertarle. Entonces aquella gente que no entendía, que no era capaz de comprender porque no estaba abierta a la gracia, Dios la echa y se queda solo con el padre y la madre de la niña y con 3 apóstoles como testigos, los mismos de otros momentos especiales de su vida, de la transfiguración y de su agonía en el huerto de los olivos, Simón Pedro y los 2 hermanos Santiago y Juan. Es significativo también esto: 3 apóstoles que representan toda la Iglesia. Y Jesús llama a la niña a la vida. Talita cum, niña, levántate. El Señor ha premiado la fe de ese padre, permitiendo que la situación empeorara hasta el extremo. Pero Él está siempre presente. Él que ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. Hermanos míos, debemos notar un detalle muy significativo, como lo notó el evangelista, porque nos da la clave para comprender el significado del doble milagro, que resulta ser un gran signo profético futuro. La niña tenía 12 años, así como la mujer enferma desde hacía 12 años. Ambas representan una misma realidad, la Iglesia. Hace 50 años el Papa Pablo VI dijo: esperábamos después del concilio un día de sol, por el contrario, es un día de oscuridad y tempestad. El humo de Satanás ha entrado en la Iglesia a través de ventanas que habrían debido abrirse solo a la luz. Y hace 30 años, en aquel entonces, el cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto, interrogado sobre cómo veía a la Iglesia en vistas del año 2000, dijo:
Tal vez no son palabras textuales, a menos de que Dios no intervenga de una forma que no podemos suponer. Pienso que en la gran Iglesia católica quedará con fe un resto del 3%. Creo que el mejor comentario en un capítulo que no es el único de la sierva de Dios Luisa Picarreta, en el que dice: encontrándome en mi habitual estado, me he hallado afuera de mí misma, y con sorpresa he visto en medio de una calle una mujer tirada en el suelo, toda llena de heridas, y con todos sus miembros dislocados. No tenía ni un hueso en su sitio. La mujer, aunque estaba tan maltrecha que parecía el auténtico retrato del dolor, era bella, noble, majestuosa, pero al mismo tiempo daba pena al verla abandonada por todos, expuesta a todo el que le quisiera hacer un mal. Entonces yo, sintiendo compasión, miraba a mi alrededor a ver si había alguien que me ayudara a levantarla del suelo para llevarla a un sitio seguro. Y, oh, qué maravilla, a mi lado estaba un joven que me pareció ser Jesús. Así juntos la hemos levantado del suelo, pero a cada movimiento sufría penas tremendas a causa de la dislocación de los huesos. De esa forma, poco a poco, la hemos llevado dentro de un edificio, sobre una camita, y junto con Jesús, que parecía amar tanto a esa mujer, que quería darle la propia vida para salvarla y darle la salud, tomábamos con la mano los miembros descoyuntados para ponerlos en su sitio. Al contacto de Jesús, los huesos volvían a su sitio, y aquella mujer se convertía en una bella y agraciada niña. Me he quedado asombrada y Jesús me ha dicho: hija mía, esta mujer es la imagen de mi Iglesia. Ella es siempre noble, llena de majestuosidad y santa, porque procede del Hijo del Padre Celestial. Pero ¿en qué estado doloroso la han reducido los miembros incorporados a ella? No contentos con no vivir santamente como ella, la han llevado en medio de la calle, exponiéndola al frío, a los desprecios, a los golpes, y sus mismos hijos, como miembros descoyuntados, viviendo en medio de la calle, se han entregado a toda clase de vicios. El amor al interés que predomina en ellos los ciega y cometen las cosas más vergonzosas. Viven junto a ella para herirla y decirle continuamente: crucifíquenla, crucifíquenla. ¿En qué estado doloroso se encuentra mi Iglesia? Esos ministros que deberían defenderla son sus más crueles verdugos. Pero para que renazca es necesaria la destrucción de esos miembros e incorporarle miembros inocentes, desinteresados, con lo cual, viviendo como ella, va a ser una bella y agraciada niña, como yo la fundé, sin malicia, más que una niña sencilla, para que crezca fuerte y santa. De ahí la necesidad de que los enemigos la ataquen para purgar los miembros infectados. Tú pide y sufre para que todo resulte para mi gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.